Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva reunión del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Hoy tenemos a un joven investigador de Brasil, a quien tuve el gusto de conocer personalmente y compartir varios congresos. Creo que ya van tres más o menos en los que nos hemos encontrado. En Río, creo, nos encontramos en San Pablo, nos encontramos en Curitiba. No me acuerdo si nos encontramos de vuelta en San Pablo este año también, creo que sí. Así que cuatro veces ya nos hemos encontrado, cuatro veces, muy bien. Así que bueno, es un gusto tenerlo a Tiago Freitas Hansen acá en nuestro instituto. Voy a leer rápidamente los antecedentes de Tiago. Tiago ha sido muy modesto y me ha mandado unas pocas líneas. Yo traté de completarlas con información que busqué por internet. Así que bueno, les puedo decir que Tiago Freitas Hansen es licenciado en Derecho, en Historia, máster en Derecho y doctor en Derecho por la Universidad Estadual del Norte de Paraná. Fíjense, tiene un título de grado en Historia, tiene un máster en Derecho y tiene un doctorado en Derecho. Es profesor de Teoría e Historia del Derecho en la Universidade Federal do Paraná, en Curitiba, Brasil. Sus áreas de investigación son la historia del derecho y de los juristas en el siglo XX. Desde el 2016 produce un podcast muy exitoso de historia del derecho que se llama Salvo Melhor Juízo, que obtuvo millones de oyentes. Es autor, entre otros, de los siguientes trabajos: O Problema Forestal Brasileiro e as Bases Históricas da Constitucionalização da Proteção à Natureza. Outra obra é Bombas de Papel, a participação dos estudantes de Direito do Paraná na Guerra Civil de 1932. Codificar e conservar Ciência e Pensamento Jurídico na Formação do Código Florestal Brasileiro de 1934. Imaginários da modernização do direito na era Vargas. Fascismo pelos olhos de Pachucanes. Law into the Far West. Territorial rights, indigenous peoples, and spatial imagination in the baptism of the Brazilian nation state. Biopolítica e exclusão na pós-modernidade Bueno, esa es la traducción al inglés. Fascismo pelos olhos de Pachucanes. Heranças da era da ciência, a seletividade penal disfarçada. Imaginários da modernização do direito na era Vargas, o direito e sua reprodutibilidade técnica, Historia do Direito e Walter Benjamin. En este momento está investigando la historia de la teoría brasileña del derecho. Así que hecha esta rápida presentación, te damos la bienvenida, Tiago, y entonces yo me pongo a disposición tuya para compartir tu presentación. Vos me irás indicando cuando quieras que yo, a ver, esperen un minuto que la quiero compartir con toda la pantalla. Un minuto, de vuelta. Ahí está. A ver. Mm, ¿La están viendo? No, no. No me deja compartirla toda. A ver. ¿La ven ahí? Sí, ahora sí. Sí, pero no la puedo poner en pantalla completa, no sé por qué motivo no me deja ponerla en pantalla completa. Eh, ¿No hay problema? Creo que no. Bueno, es lo que Ok, hay. ok. Bueno, entonces comenzá, Tiago.
Muy bien, entonces, muy buenas tardes a todos. Me gustaría agradecer a profesora Viviana Kluger por la oportunidad y el privilegio de hablar con ustedes, especialmente en este instituto muy tradicional y respetuoso. La presentación que expongo hoy es el resultado parcial de una investigación de postdoctorado desarrollada en España, en las universidades de Huelva, Sevilla y la Escuela de Estudios Hispanoamericanos. La investigación fue financiada por la Fundación Carolina, a la cual expreso mi agradecimiento. El título es Por el orden y contra la razón. Se trata de una investigación en historia de la cultura jurídica que busca identificar y comprender las ideas y la actuación de una red de juristas con presencia intelectual y política en el siglo XX. Evitaré mencionar demasiados nombres para no confundirlos ni aburrirlos, pero si en algún momento algo no queda claro, les pido por favor que me interrumpan e entablen diálogo. Cultura jurídica es el concepto con el que parte de la historiografía jurídica opera para comprender el fenómeno del derecho como una expresión intelectual, práctica y social. Es lo resultado multidimensional de una interacción entre ideas, personas e instituciones históricamente reconocidas como parte del campo del derecho. La cultura jurídica transita entre teoría y práctica, instituciones y personas, pasado y presente. Las ideas, doctrinas, sistemas de pensamiento o tradiciones teóricas no constituyen únicamente esquemas conceptuales abstractos que operan en una narrativa estrictamente mental, sino que también son medios para la acción, es decir, son speech acts, actos de hablas, creo, que intervienen en la realidad y poseen materialidad. Comprender la dinámica mediante la cual los conceptos jurídicos desempeñan funciones concretas a partir de agentes e instituciones es lo que entiendo por cultura jurídica. Pues entonces, comencemos. ¿Qué preguntas orientan el estudio de una red de sociabilidad de juristas? ¿Y cómo extraer de esta red rasgos de una cultura jurídica? Son cuatro las preguntas. La primera es, ¿quiénes son? Esta pregunta se enfoca en los marcadores sociales, historias personales y rasgos sociales comunes o distintivos. Puede responderse a través de la prosopografía, por ejemplo, y muchas otras técnicas. La segunda pregunta es, ¿qué piensan? Se centra en las tradiciones de pensamiento compartidas, los argumentos reforzados dentro del grupo, las referencias y cánones repetidos, la cosmovisión o filosofía subyacente y difusa que puede identificarse entre este conjunto de intelectuales. La tercera pregunta es, ¿cómo están organizados? Las conexiones sociales, relaciones personales, cargos y funciones, revistas y periódicos, editoriales, eventos y asociaciones son el objeto de esta etapa. El objetivo es identificar la amplitud y la influencia política y social de determinado grupo. Y por fin, la cuarta pregunta es, ¿lo que hacen? Se estudian episodios concretos de acción, patrones de comportamiento, destinos compartidos e estrategias de acción política de miembros que actúan individualmente en nombre del grupo o colectivamente en su representación. Muy bien, entonces empecemos por la primera pregunta. ¿Quiénes son? Bueno, la respuesta es, son reaccionarios hispánicos, por lo que representan cuatro rasgos fundamentales. Pero entendamos, o que se quer decir cuando alguien es llamado de reaccionario hispánico? Primo, son contrarrevolucionarios, comparten una misma narrativa de decadencia de Occidente y participan activamente, sobre todo como representantes del laicado católico, en los debates políticos, comprometiéndose con agendas antimodernas, o sea, crítica al liberalismo, al principio de la igualdad, a la democracia, al constitucionalismo, al libre comercio y la libertad de prensa.
tuvieron en Francia su principal centro de influencia, especialmente después de la creación de la Acción Française bajo el liderazgo de Charles Maurras. Mas son contrarrevolucionarios de un específico tipo. ¿Qué tipo son este? Tradicionalistas. Un segmento particular marcado por una cosmovisión centrada en la idea de tradición, como una revelación primigenia salvaguardada por la civilización a través de costumbres, instituciones y prácticas que han demostrado su resiliencia a lo largo del tiempo y que, por ello, se revisten de autoridad. Surgió primero como un movimiento político de contestación, para luego consolidarse teóricamente solo a principios del siglo XX. Mas son también neotomistas en la idea en lo que piensan, como formato en su pensamiento filosófico. Es decir, son parte de un movimiento intelectual correspondiente a la tercera escolástica, especialmente desarrollado en el siglo XIX a partir de encíclicas papales que ratificaron la posición del tomismo como doctrina de la acción católica en la guerra cultural contra la modernidad. Tuvo desarrollos diversos, desde autores interesados en adaptar el tomismo a la modernidad, cientificizándolo, hasta tradicionalistas que buscaban rechazar la ciencia y la desespiritualización del conocimiento en la era del positivismo. Tuvo un importante punto de partida en Francia y Bélgica, aunque no exclusivamente. Destaca la Universidad Católica de Louvain, cuya función era divulgar el tomismo y ser la vanguardia en la guerra cultural. Profesores belgas fundaron escuelas tomistas en Brasil, Argentina y Chile. El neotomismo fue especialmente relevante por intentar ofrecer respuestas pragmáticas a problemas sociales concretos del inicio del siglo XX, convirtiéndose en el movimiento responsable por divulgar y dar concreción a la llamada doctrina social de la Iglesia Católica, abordando temas como la familia, el salario, el régimen laboral y la distribución del poder. Un rato. Muy bien. Es más, então são contrarrevolucionários, tradicionalistas, neotomistas y, por fin, hispánicos. Es decir, comparten de un concepto de contornos disputados a principios del siglo XX, que adquirió un cuerpo teórico principalmente a través de autores regeneracionistas de derecha como Ramiro de Maeztu y Manuel García Morente. Su origen es objeto de debate, pero se reconoce la intensa participación de intelectuales españoles y argentinos en el esfuerzo por crear una identidad espiritual para los herederos del Imperio Español en un momento de crisis posterior a la guerra hispano-estadounidense. Su origen también está vinculada a la disputa sobre la memoria del 12 de octubre en los países latinoamericanos y en la península ibérica. En los años 40, la hispanidad se acerca de las agendas culturales de la falange española tradicionalista y se convierte en una política de Estado, manifestándose en acciones de política exterior e iniciativas culturales de soft power para defender una identidad católica, tradicionalista y plural en un momento de profundo aislamiento político del régimen franquista. Lo que resulta de interés, además de estos aspectos, es que las diversas y plurales reflexiones sobre la hispanidad han prestado atención a temas religiosos, literarios, culturales, históricos, como el rechazo a la leyenda negra, y en esta ocasión se pone especial atención a la inmensa discusión jurídica subyacente en estos temas. No solo porque muchos de sus autores eran juristas, sino también porque gran parte de las características que conformaban la llamada hispanidad poseen una importante expresión jurídica: fueros, corporativismo, autoridad doméstica versus autoridad estatal, libertad abstracta versus libertad concreta. La Guerra Civil Española adquiere centralidad en esta discusión,
al servir también como ejemplo de restauración del espíritu cruzadista y conquistador del carácter o estilo hispánico contra el comunista, los extranjeros y quienes, en este contexto, actualizaban la figura del moro musulmán. Muy bien, avancemos a la segunda gran pregunta. ¿Cómo están organizados? Primero, su institucionalización de versiones nacionales de las acciones católicas. Por regla general, los juristas cercanos a las pautas reaccionarias y contrarrevolucionarias están organizados en instituciones del laicado católico y en centros académicos universitarios. En el contexto español, se acercaron concretamente a los movimientos carlistas, teniendo luego relevancia en la acción española. En Portugal, estuvieron próximos al integralismo lusitano, un movimiento católico integrista liderado por Antonio Sardinha, que luego se desdobló en varias frentes del salazarismo. En Brasil, su marco fundamental fue la llamada cuestión religiosa, que opuso a algunos obispos con el emperador en finales del siglo XIX, ganando un nuevo impulso con la fundación del Centro Dom Vital, en Río de Janeiro, y centros similares en São Paulo y Minas Gerais. Aunque se mantuvieran independientes, estaban cercanos al integralismo brasileño y en la Argentina pude identificar la centralidad de los centros de cultura católica, de cursos de cultura católica adquirieron en la producción cultural y política de esta corriente. Normalmente ocupaban cátedras universitarias, trabajando sobre todo en los temas de filosofía del derecho, historia del derecho y derecho de familia. Ahora, periódicos y revistas. Las revistas y periódicos producidos por este grupo eran variados en sus temas, con publicaciones religiosas, literarias y culturales, técnico-jurídicas, pero también políticas. En España, la producción fue enorme. Destacan Acción Española, Revista Verbo, El Pensamiento Español, entre muchas y muchas otras. En Portugal, en un escenario más modesto, también se encuentran publicaciones importantes como Ordem Nova, Nação Portuguesa, Gil Vicente. En Brasil, las publicaciones fueron diversas, comenzando como el órgano oficial del Centro Dom Vital, a Ordem, pasando por Cadernos de Hora Presente, Convivium y muchas otras. En Argentina, el panorama editorial presentaba, al igual que en Brasil y en Chile, una notable diversidad. A finales de la década de 20, surgieron numerosas publicaciones vinculadas principalmente al curso de cultura católica y a la militancia política del laicado católico. Entre ellas encontraron tanto órganos de amplia difusión como la revista Criterio, como otros de circulación más limitada, tal como el caso de la Nueva República, cuya orientación remitía explícitamente a la acción francesa. En las páginas de estas publicaciones, redactadas a comienzos de la década de 30, es posible identificar colaboraciones de autores que, con el tiempo, adquirieron creciente relevancia en la escena política y en el pensamiento jurídico argentino, entre ellos Tomás Casares y Julio Irazusta. De entre todas, quisiera destacar una en particular ahora, la revista Reconquista, una publicación brasileña, portuguesa y española, inicialmente bilingüe y con pretensiones de ser una portavoz oficial del Movimiento Internacional de la Hispanidad. Esta revista, cuyo archivo está casi completo en las bibliotecas de la Escuela de Estudio Americano y en la Universidad de São Paulo, es un ejemplo significativo del esfuerzo por crear una identidad transnacional y transatlántica de carácter tradicionalista católico y monárquico, con una fuerte presencia de juristas y debates jurídicos en su contenido. Bueno, ahora, ¿qué hacen? La primera cuestión. Una de sus grandes acciones son la política anticonciliar. Nada ocupó más la agenda militante de los tradicionalistas que la disputa de dentro de la Iglesia Católica en la posguerra inmediata, que culminaría años después en el Concilio Vaticano II.
consolidando la postura llamada modernista del clero. Um exemplo notável foi a atuação de Francisco Elías de Tejada, o grande símbolo do pensamento tradicionalista hispânico, como assistente de la acusação contra os dois obispos espanhóis que predicaram para evitar a pena de muerte a los responsáveis del atentado juzgado em el chamado Processo de Burgos, iniciado em dezembro de 1970. La postura contraria a la pena de muerte foi vista como antinacional e subversiva. Outra discussão outra ação que tinham era em la política colonial. Neste campo de atuação, estes grupos tiveram estavam em um contexto que Portugal e Espanha se mantinham como metrópoles coloniales anacrônicas e aisladas, e que a pressão por la independência de las colônias em África e Ásia formava parte da agenda principal da política exterior soviética. En esta disputa, los juristas tradicionalistas atacaron conceptos como autodeterminación de los pueblos y derechos humanos, vistos como abstracciones antropocéntricas derivadas de la modernidad que alejaban del verdadero sentido de derechos universales ante Dios, pero totalmente locales ante los hombres. En algunos artículos se llegaba a afirmar que la colonización católica es, en la mayoría de los casos, correcta y necesaria, y que los recursos obtenidos en ese proceso son el resultado del justo trabajo de civilización de los pueblos. Una otra acción era la producción de cursos de educación moral y cívica y de seguridad nacional. En un contexto en que las estrategias de contrainsurgencia fueron practicadas por los franceses en Argelia y luego sirvieron de escuela para la represión en las dictaduras del Cono Sur, personajes con esta tradición publicaron textos, impartieron cursos, intervinieron en debates públicos sobre seguridad nacional, peligros del comunismo y subversión. Muchos eventos fueron financiados por movimientos políticos interesados en la desestabilización de gobiernos locales, como ocurrió en Brasil, con la actuación del IPES-IBAD en la producción cultural de la oposición al presidente João Goulart y al trabajismo brasileño. Y por esto, su principal contribución de estos juristas estaba también en la legitimación teórica y jurídica de transiciones de regímenes o de regímenes. Muchos de estos juristas escribieron obras que asumían la legitimidad de golpes de Estado o proporcionaban justificativas técnicas para su realización. En España, ejemplos abundan, comenzando por el estudio Contribución a la doctrina de la caudillaje de un falangista como Francisco Javier Conde, y pasando por decenas de artículos de juristas adherentes al franquismo en sus revistas académicas. De la misma manera, el jurista brasileño José Pedro Galvão de Souza escribió en un libro en 1965, un año después del golpe, en el que analiza las raíces históricas de la crisis política brasileña. Ali denuncia el gran problema político del Brasil, que fue confiar en las modas abstractas de la democracia liberal y del sistema electoral, abriendo las puertas a la demagogia y a los líderes populistas. La solución a este problema, según el autor, comenzaba a esbozarse con la destitución del presidente y la profunda intervención de las Fuerzas Armadas en el sistema político. Años después de exaltar las virtudes nacionales de las Fuerzas Armadas, también sería un firme defensor del régimen militar, incluso en sus momentos más violentos, como en la década del 70. En el caso argentino, espero poder escuchar más de ustedes, pero pude identificar que personajes como Casares tuvieron importancia en la formación del gobierno en el inmediato posterior junio de 1943. Pero es importante subrayar que no se trata únicamente de Casares, aquí mencionado a modo meramente de ejemplo. Numerosos nombres pudieron rastrearse en esta red de afinidades lectivas y teóricas, proyectándose en generaciones más recientes, como el caso de Guido Soares Ramos, Rubén Calderón Boucher, Dardo Pérez Guillot, entre muchos otros. Cada uno, a su manera y en contextos específicos, supo transitar entre momentos de proximidades y distanciamiento político, modulando su perspectiva teórica con el propósito de reforzar su visión tradicionalista y hispánica. Bien, al fin, una cuestión que tengo investigada es sobre la
cuestión de adhesionismo y aislamiento de estos juristas en momentos de dictaduras o de autoritarismo. De maneira parcial, um possível resultado entre as comparação de experiências como Brasil, Espanha e Portugal, pero não sei exatamente na Argentina em detalhes, é a identificação de los destinos comunes que os actores desta rede de sociabilidade tiveram em el desarrollo de los regímenes políticos que apoiaram ou integraram. Elías de Tejada, por exemplo, al mesmo tempo que se mostrou inflexível contra o terrorismo doméstico de ETA, foi responsável do único recurso de contrafuero que tuvo lugar em todo o régimen franquista. Se tratou de uma medida judicial específica que obrigou ao tribunal a pronunciar-se sobre a liberdade de expressão de los funcionários públicos em el marco de uma disputa relacionada com um decreto que impedia a estes de publicar textos de medidas gubernamentales sin la autorización de sus superiores. Dentro del tradicionalismo, que en principio se opone a la libertad de prensa por considerar que equipara verdad y mentira, Elías de Tejada logró encontrar argumentos para justificar una definición concreta de libertad. Em Portugal, um exemplo similar ocorreu com Guilherme Braga da Cruz, rector da Universidade de Coimbra e representante do tradicionalismo católico no país vecino a Espanha. Hombre cercano a Salazar, foi progressivamente marginado hasta ser destituído como rector da Universidade de Coimbra em el contexto da crise acadêmica de 1962. Uma situação similar volveria a produzir-se em 69, mas aún Guilherme Braga da Cruz seria posteriormente processado. Este movimento que va de adhesión a la oposición es un patrón común en la trayectoria de los tradicionalistas de estos tres países. Se bien esta aparente independencia debe analizarse caso por caso, considerando los intereses concretos en juego, más allá del casualismo, esta ambigüedad permitió que estos personajes, años después, y en vísperas de las crisis de los regímenes autoritarios que respaldaron, se resignificaran como juristas resistentes y opositores a la tiranía. O sea, una operación muy tradicional dentro de la clase de los juristas ocurre con estos también, que es la reinvención de la memoria. La memoria de sus propias actuaciones o a lo largo del tiempo, ya sea a través de la escritura de sus propias memorias, publicadas póstumamente o no, o de testimonios concedidos a la prensa. Al leer este tipo de literatura, se llega a conclusión de que eran pocos los juristas que no se comprometían con la libertad y la justicia. Cuando eligen, al estilo cherry picking, eventos que ratificaban su oposición a determinado régimen, ocultan al mismo tiempo su inmensa participación y en algunas ocasiones responsabilidad en los destinos políticos de sus países. Así resulta más fácil vender la idea de que los tradicionalistas eran antifranquistas, que fueron abandonados por el régimen en la década de 1950 por oponerse a las injusticias y que actuaron internamente para mantener, supuestamente, un mínimo de dignidad cristiana en la persecución política. Sin embargo, la realidad muestra un escenario mucho más ambiguo, en los que los juristas oscilan entre la acusación y la complacencia, juzgando con los intereses en disputa. Bueno, para concluir esta conversación, que ya se va extendido demasiado, me gustaría señalar tres enseñanzas o reflexiones que pueden extraerse del estudio de esta red de sociabilidad. La primera es que hay una extraña sinergia entre libertarios y tradicionalistas. Las experiencias autoritarias del siglo XX generaron una sinedoque del autoritarismo tout court, ao reducir ideologias que privilegiam la defensa del principio de autoridad a expresiones exclusivamente estatales de represión y exclusión. El estudio de los tradicionalistas nos pone en contacto con un ejemplo histórico concreto, aún existente y en expansión, de una ideología política que defiende pautas autoritarias desde la reivindicación de una libertad local absoluta. Si en el pasado estos autores defendían la autoridad del padre o del párroco en los ámbitos domésticos y comunitarios,
Hoy se pueden encontrar defensas similares del poder tradicional, particularmente del espíritu emprendedor, frente a intervenciones estatales de regulación. De ahí surge una sinergia sorprendente. Entre tradicionalistas y libertarios, a pesar de las obvias divergencias en teoría económica, sobre todo en el campo de la doctrina social de la Iglesia, es importante notar que la defensa de las llamadas libertades concretas se acerca a la idea de la espontaneidad del mercado. En una teoría donde el poder sigue el éxito mercantil, la libertad concreta se confunde con la figura del poderoso local, que hoy puede ser la corporación empresarial, mientras que en el pasado era la corporación espiritual o profesional. Tendo isto em mente, nos leva a perguntar se, em el contexto del llamado tecnofeudalismo contemporáneo, em el que a propriedade ha sido sustituída por alquiler, não deveríamos releer a aqueles que, há 70 anos, intentaram construir algo muito parecido a esto. E assim, agora sou eu quem los pergunta. De todo lo que ha expuesto, e sé que ha hablado bastante, ¿hay algo parecido en el aire hoy en día? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Tiago. Muchas gracias por haberte sujetado al tiempo. Ahora vamos a abrir un espacio de comentarios y preguntas, pero ya estamos terminando el primer bloque, así que salimos y volvemos a entrar con el mismo link. Si no podemos entrar con el mismo link, ahí va a estar Leandro mandándoles un link alternativo a todos, ¿ok? Así que salimos y volvemos a entrar. Nos vemos en unos minutos. Continuamos con la segunda parte de la interesantísima presentación de Tiago Hansen de Brasil. Bueno, abrimos entonces este espacio para los comentarios y preguntas por medio de la herramienta de levantar la mano, si pueden, si saben, si no me hacen alguna seña por acá. Acá tenemos a Salvador Latorre, que es de España y que debe tener muchas cosas para comentar y para decir. Salvador, te doy el uso de la palabra, presentate, por favor. Buenas tardes y buenas noches aquí en España. Gracias, profesora Viviana, por haberme invitado en estas charlas que son tan interesantes. Yo soy doctorando de la Universidad de Alicante en el área de Historia del Derecho. Soy licenciado en Derecho, máster en Derecho de las Administraciones Públicas y mi situación aquí es por ser doctorando de la Universidad de Alicante. Bueno, al profesor Tiago, su exposición muy interesante. Yo soy funcionario titular de la Administración de Justicia, soy un jurista un poco práctico. La teoría siempre, yo siempre digo que los papeles lo aguantan todo, pero claro, en la práctica pues a veces no. Y a veces pues se me escapa ciertas terminologías, ciertas cosas. Y yo le pediría disculpas si en algo mi pregunta pues es un poco pueril o tal. Usted ha dicho que quién eran, qué pensaban, cómo se organizaban y qué hacían. Y yo le añadiría una pregunta. ¿Qué interés tenían todos estos juristas? ¿Qué interés tenían? Porque claro, usted ha dicho, también ha comentado que eran contrarrevolucionarios. ¿De qué? Eran contrarrevolucionarios, que criticaban al liberalismo, pero según he entendido en otra parte, a veces lo apoyan. Según vienen las situaciones, o de un país, o de Brasil, o de España, defendían los intereses de la Iglesia, parcial, totalmente, no, sí. En fin, estas serían mis cuestiones. Muchas gracias, profesor. ¿Puedo, profesora? Adelante, sí, por favor. Muchas gracias, Salvador. Voy a responder una mistura de portugués y español, pero creo
creo en la comunicación humana, entonces podremos hablar. Bueno, son contrarrevolucionarios de qué? ¿No? La contrarrevolución es un movimiento intelectual que empezó en la Revolución Francesa y tuvo tres grandes momentos en la historia del siglo XIX, XVIII, al XIX, al inicio del siglo XX. El primer momento es inmediatamente después de la Revolución Francesa. El segundo momento, en España en especial, es durante las guerras carlistas en medio del siglo XIX. Y después la tercera generación, que es esta, que empieza el movimiento que estudio, tiene conexiones con la acción francesa, el caso Dreyfus en fines del siglo XIX, el nacimiento de los nuevos nacionalismos que después se llegarán cerca de lo que terán de los movimientos o filofascistas o integristas de todos los tipos en la década de 20 y 30. Bueno, sobre el liberalismo político, son contrarrevolucionarios porque son antiliberales. Creen que el liberalismo político es un tipo de creación humana de la idea del hombre. Esto sería una aportación mundana de una habilidad divina. Por tanto, errónea, no se puede hacer de esta forma. La naturaleza humana no es humana, es divina, entonces tiene que pensar con la cabeza neotomista que une los aspectos espirituales, metafísicos con los aspectos materiales de comprensión de la realidad. Entonces son antiliberales. Pero cuando precisan en temas de estrategia política, de táctica política, saben usar los instrumentos del liberalismo contra el mismo liberalismo. Bueno, eso parece muy común, ¿eh? ¿Y tiene algo más que me queda? No, si los intereses de la Iglesia los defendían o no. Sí, sí. Oh. Bueno, son en gran mayoría ultramontanos, o sea, para muchos de ellos, no todos, pero para muchos de ellos, el Vaticano tiene más soberanía que el Estado Nacional. Ya. Pero para algunos tiene que lidiar con este dilema, que es ser nacionalistas y favorables a un Estado nacional fuerte, pero al mismo tiempo internacionalistas en los términos de la hispanidad, de la comunidad cristiana de naciones. Entonces, este movimiento dialéctico es siempre ambiguo, pero al mismo tiempo los permite hacer cosas ambiguas también, atacar en dos frontes al mismo tiempo. Es una buena posición de ese estar. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por la pregunta, Salvador. Muchas gracias, Tiago, por la respuesta. A ver si hay alguien más que tiene alguna pregunta. Yo, si no, mientras tanto, te quería hacer un comentario. Cuando yo estudié en la facultad, en la década del 80, cuando yo inicié mi carrera de abogada en la Facultad de Derecho, estaban las cátedras neotomistas y no solamente en historia del derecho y en filosofía, sino también en una materia introductoria que era introducción al derecho. En Introducción al Derecho también estaban esas cátedras con esas ideas. Y Tomás Casares, para los que no saben, si no me equivoco, fue miembro de la Corte Suprema de Justicia y fue la voz neotomista en la Corte. Y la pregunta que yo tengo es, en tu opinión, si lo viste, si lo investigaste, si te interesa, si podés detectar o pudiste detectar o en algún momento pensás ver qué influencia tuvo esta corriente ideológica en las reformas jurídicas que se hicieron en la segunda mitad del siglo XX. Bien, profesora, puedo decir un poco de Brasil en esto y un poco de Ok. Portugal. No conozco el escenario en detalle de Argentina, pero creo mismo que hay de haber muchas rimas o muchas cosas parecidas, ¿no? Bueno, uno de los temas que estos neotomistas estaban tácticamente asociados a otros grupos también de derecho, de tradición más conservadora, eran las discusiones en favor del corporativismo.
de mudanzas del sistema representativo, de mandatos liberales del sistema representacional de diputados, electos directamente por lo voto, por una versión de indicación corporativa, por sindicatos o asociaciones o grupamentos culturales, etc. Isso ocurrió en Portugal, esto ocurrió en Brasil. Creo que esto no ocurrió totalmente, empiezo en España por ocasión de la Guerra Española, pero en la Constitución de 1931 hay elementos corporativistas, y creo que en Argentina, por toda esta discusión que había y pelo gran número de juristas y la producción cultural católica de acción política que había en Argentina, que pude detectar, pero no leer todo, debía de haber también algo así. En Chile también había cosas así. Entonces, esto es un elemento. Otro, eran gran adversarios, tanto políticos cuanto técnico-intelectuales, o sea, en la doctrina del derecho de la sacralidad del matrimonio, antidivorcio, por tanto. eh, en muchas versiones, en defensa de la idea de la familia como parte del cuerpo natural que espontáneamente nace de la sociedad, en defensa de una versión de institucionalismo, por tanto, entre tantos otros temas como esto, ¿no? Déjame ver. Sí, como ha dicho, en teoría del derecho, iniciación a la ciencia del derecho, introducción al estudio del derecho, era lleno de estos neotomistas tradicionalistas. Aquí en Brasil, no tanto. Eran quien había también más en siglo XIX, menos en siglo XX. En siglo XX, el gran nombre es José Pedro Galvão de Souza. Pero es curioso porque el gran nombre de la filosofía del derecho y de la iniciación en la ciencia del derecho en Brasil en los años 40 adelante es Miguel Reale, muy conocido en América Latina, ¿no? Y Miguel Reale, aún fuese tácticamente aliado de ellos, sabía hacer muchas diferencias y no permitía que ellos avanzasen mucho, ¿no? Estaban siempre sob su control. Miguel Reale no era un neotomista, era un neocantiano, una versión más sofisticada de filosofía moderna, de norma, mucho más en discusión con que se hacía también en Argentina, con Carlos Cosio y tantos otros, ¿no? Pero en España, Salvador ha de me decir, hace los años 70, filosofía del derecho, introducción al estudio del derecho, eran en verdad cátedras del llamado derecho natural. ¿Eh? Y derecho natural nada más es do que la dominación completa del neotomismo de la cátedra, ¿no? Llamando lo que gustaría que llamase desde el empiezo, ¿no? Entonces creo en algo más así. Bueno, muchas gracias. Bueno, veo que no veo más preguntas, por lo menos no lo veo acá en la lista de participantes. Así que bueno, no me queda más que agradecerte, Tiago, esta presentación que es tan interesante, agradecerles a todos los asistentes y bueno, y que vos cierres con la despedida. Me gustaría mucho agradecer una vez más la oportunidad de hablar con usted. Me gustaría más de saber cómo es el escenario argentino en detalle de estos personajes. Lo tengo los nombres de ellos, ¿no? Pero no conozco todas sus conexiones, sé de las universidades que estaban, sobre todo en la Universidad de Cuyo, pero también en la Universidad Católica, en fin, hay en muchos lados, ¿no? Y me gustaría también mantener este diálogo con los Bueno, vecinos y hermanos te argentinos. cuento, te cuento que el que vive es el hijo de Dardo Pérez Guilú, que es Alejandro Pérez Huarte, me parece, que vive, así que si vos necesitas, yo te puedo contactar con él. A lo mejor él te puede facilitar material sobre el padre y, bueno, cualquier otra información que necesites. El hijo vive en Mendoza. Yo a Dardo lo conocí personalmente, y el hijo fue miembro de la Corte Suprema de la provincia de Mendoza. Muy bien, Así muy que bien. en todo caso, te Gracias. contacto con él. Pérez Guilú fue miembro de nuestro instituto también, fue miembro del Instituto de Historia del Derecho. Él en realidad lideró la Escuela de Historia del Derecho en Mendoza. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos y nos estamos viendo la semana que viene.
Chao. Gracias, chao.